Muy buenas noches a todos, es un gusto para mí estar nuevamente en este momento para que compartamos un tema de trascendental importancia en este día miércoles de ceniza, con el cual empezamos nuestro camino de conversión y de penitencia en vista de la Pascua. La Pascua como momento de trascendental importancia para todo cristiano, pues es el momento de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 40 días a partir de hoy sin contar los domingos. Recordemos que los domingos son días de fiesta en virtud de la resurrección de nuestro Señor. Entonces, la cuaresma, un viaje de regreso para liberar el corazón de tantas dependencias nocivas que generan dolor, esclavitud y frustración. Recordemos que Jesús mismo, después del bautizo de Juan el Bautista, él se retiró en el desierto, 40 días, en los que reflexionó, en los que podemos decir sacudió todo aquello que no era conveniente para su plenitud, para su misión. Lo mismo hizo Moisés en el desierto, 40 años en el desierto. Lo mismo hicieron muchos otros profetas, profeta Joel. Si ustedes leen ese libro se darán cuenta cómo en todo el texto se habla de conversión, se habla de penitencia. Entonces hablamos que precisamente en el desierto, un lugar de esterilidad espiritual, de desarraigo emocional, de tristeza, de angustia, de ansiedad, incluso de miedo, se pide, la naturaleza misma exige una metanoia que traiga como consecuencia una metamorfosis. Es decir, la metanoia es precisamente esa conversión de la que nos habla tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Una conversión, una introspección que nos haga encontrar a Dios en alma, espíritu y en toda su profundidad. Entonces, para eso se requiere precisamente ese cambio de forma, ese cambio de comportamiento, en virtud de un Dios que es amor. Ojo, los mayores cambios de nuestra vida se dan, ¿por qué? Porque hemos encontrado la necesidad de hacerlo por amor. La experiencia con Dios parte del amor y concluye en el amor. Blas Pascal decía, el hombre es un ser finito en busca de una experiencia infinita. Tengamos en cuenta cómo este filósofo francés nos habla del ser humano como una caña que piensa, teniendo en cuenta que la metáfora habla de la vulnerabilidad, de la deficiencia, de la incompletud, de la carencia, de la dependencia natural del ser humano. Pero también habla de su grandeza, de su gran capacidad de usar sus pensamientos para lo trascendental, para crecer, precisamente porque vive interiormente la ansiedad de vivir con mayor plenitud. Recordemos que precisamente en la Génesis, en la creación, nos hablan de cómo Jesús, cómo la Santísima Trinidad coge un poco de polvo, hace al ser humano, pero lo que lo hace realmente humano, realmente divino, es el haber soplado sobre su nariz, haberle transmitido aquello que le da sentido y trascendencia a su existencia, que no es más que el Espíritu Santo. Max Schiller, un filósofo europeo, decía, está visto pues que lo verdaderamente humano que hay en el bípedo que camina erecto es lo que hay en él de divino, y precisamente es la oración, lo que sella el inicio y la evidencia más clara de nuestra necesidad de Dios. Así pues, la cuaresma nos invita a tres cosas importantes: al ayuno, a la oración y al amor. Recordemos que la oración, sobre todo en el Evangelio de Juan, nos permite
experimentar cómo el diálogo con Dios se refiere a una experiencia íntima del corazón, donde se experimenta ese amor tan profundo que es Dios Padre, un amor misericordioso, un amor que justifica al ser humano por amor. El ayuno. El ayuno es precisamente no ese mortificarse en el que antiguamente creíamos. Bien sí, es una apuesta por amor a otros. Es decir, renunciar a ciertos comportamientos bastante tóxicos que nos provocan una ruptura en nuestras relaciones interpersonales, que provocan que sentamos al otro no como cooperador de la existencia, bien sí como una amenaza. Recordemos que el Antiguo Testamento nos habla de que Adán sintió a Eva como una amenaza a partir del pecado. No hubo corresponsabilidad y aceptación en la desobediencia, sino que hubo el afán de parte tanto de Eva como de Adán de echarse la culpa el uno al otro en vista de su vacío, de su desnudez, como consecuencia del pecado, de la desobediencia a Dios. Entonces Jesús nos hace entender cómo es el amor, el motivo causante de su encarnación y de su resurrección. Algunos ídolos, hijos del dios Cronos. He querido utilizar la mitología griega a manera de metáfora para entender nuestra doctrina. Está en el centro de sus pantallas el dios Cronos. El dios Cronos fue hijo de la diosa Gea y del dios Urano, contra el cual luchó junto a sus hermanos para destronarlo. Una vez en el trono, reinando en el palacio de los dioses, Cronos se casó con su hermana. Tuvieron hijos, pero a cada uno de los hijos él los mataba. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que alguno de ellos lo destronara. Si ustedes se dan cuenta de la experiencia de muchos padres de familia, pero también de muchos jefes, que inhabilitan e incapacitan a sus subalternos para no poner en riesgo la plenitud de la cual gozan estando en ese trono. Está en la pantalla izquierda de sus pantallas la egolatría. La característica más evidente de Narciso. Este es un cuadro del joven Narciso que sufría, padecía bastante por una gula desenfrenada de su propio ego. Por supuesto me refiero, es una metáfora para hablar de este vicio capital como algo que intoxica el alma, la envidia y la soberbia. Entonces Narciso era un hombre egoísta, ególatra, que renunciaba a Dios mientras miraba a los demás como objetos de consumo, como medios de explotación y no como fines. Ahora en la parte derecha de sus pantallas encontramos al dios del dinero, el dios del dinero que reina tanto en el mundo de hoy. De hecho, si ustedes se dan cuenta en la pandemia, la urgencia es precisamente que no colapse la economía. Es una de las cosas que más inquietan al ciudadano de hoy. Así pues, el dios Denaro, a partir de un sensualismo y de un imperialismo que nos dice que no hay nada de cierto, no hay nada de verdadero, sino aquello que mis sentidos pueden tocar y sentir y ver. Desde ahí se genera un hedonismo bastante preocupante que identifica el bien en base al placer, el carpe diem, aprovecha el momento, el relativismo moral. De ahí se deriva
que todo sea posible. Precisamente ese nihilismo refuerza la pérdida de los fundamentos axiológicos y epistemológicos del cual padece el mundo de hoy. Entonces el dios Cronos es el provocador, el divisor de todo espíritu de muerte, de pelea, de injuria, de división que anestesia el corazón humano y que hace cada vez más difícil que nos acerquemos a Dios. Esa es su principal misión, alejarnos del Dios del Dios que un día nos creó. Por eso es que la Cuaresma es una alarma para el alma. Hay que tener en cuenta la importancia de este proceso de conversión y la necesidad de la penitencia para poder reencontrarnos con aquel que es todo amor, que es toda belleza y toda bondad. El profeta Joel, como les decía, es un profeta que habla mucho de arrepentimiento y de penitencia. Les recomiendo leer ese texto del Antiguo Testamento para que ustedes vean cuál es la importancia de convertirse, de vivir esa metanoia que provoque una metamorfosis, un cambio en nuestra forma de ver y tratar al mundo y tratarnos entre nosotros. Las cenizas precisamente nos los colocan en la cabeza ya en el Vaticano por cuestión de la pandemia, creo que lo harán acá también. Eh, lo habrán hecho. Yo desafortunadamente por cuestiones laborales no pude ir, pero eh, sí, mi director espiritual tengo la ceniza. Y eso recuerda precisamente lo vulnerables que somos, perdón, como criaturas, dependientes de Dios, de ese amor trascendental, del cual carecemos precisamente por nuestra naturaleza finita y limitada. Entonces la naturaleza habla de humus, de ahí viene humanidad también, de esa parte dependiente y necesitada de la que les hablo. Así pues, llegamos al fin de nuestra conferencia, era solamente un abrebocas pequeñito, para que tengamos en cuenta este proceso de conversión, este proceso de metanoia que debe generar necesariamente un proceso de metamorfosis en nuestro interior, un cambio real, un cambio profundo. Y recordar que definitivamente es importante tener en cuenta el ayuno, la oración y el amor como centro y fin conductual de toda nuestra experiencia cristiana. Todo acto cultural, todo acto de oración debe mirar a la bendición y justificación del otro. Les mando un abrazo, Dios los bendiga.